Porque hay algo que dentro de todo lo que estamos hablando no podemos obviar, que son las bodas del Cordero. Que según lo que tenemos entendido son 7 años de boda, Ajá. los cuales equivalen al mismo periodo en el cual el anticristo va a estar manifestándose aquí en la tierra. Entonces, ¿qué hay que entender con la tribulación o la gran tribulación? ¿De dónde viene la gran tribulación? Bien. Porque la gran tribulación, donde hemos estudiado y hasta donde hemos entendido, son juicios que vienen de Dios sobre la tierra. La gran tribulación, no el anticristo. ¿Por qué no el anticristo? Porque es que el mundo ama lo que es suyo. Y la Biblia, claro, lo establece. La gente cree que el anticristo va a llegar a sembrar terror en la tierra. Y las personas están equivocadas en esto, porque es que el mundo va mal al anticristo. Sí. El mundo lo va a ver como el líder que ellos necesitaban y el líder que el mundo necesitaba para establecer paz. Por eso es que cuando vemos en Apocalipsis lo presenta como el que sale en un caballo blanco y se le dio autoridad y salió venciendo y para vencer. Que la paz y la misericordia del Dios eterno sea con cada uno de ustedes en este tiempo maravilloso. Esto es RCA Podcast. Hoy el Eterno bendecirá tu vida. Hoy tenemos un conversatorio muy edificante y estaremos abordando el tema si la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Un tema que ha despertado mucha relevancia y mucha confusión en muchos ministros y hombres de Dios. Y hoy, a la luz de la palabra, queremos ilustrarte, sí, queremos edificar tu corazón. Dejamos con Dios con nosotros a Luis Chala, ministro. Amén, amén. Dios bendiga. Es más que un honor estar una vez más en esta plataforma Radio Cielos Abiertos, esperando que este tema sea de bendición y de edificación para cada uno de los que nos escuchan y cada uno de los que estamos aquí. Recordando que lo que vamos a hablar es a la luz de la palabra, algo para edificación, no para contender. Amén. Amén. Iniciaremos con la cita segunda de Tesalonicenses, capítulos 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y para terminar, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fuerte e interesante las palabras que escribió el apóstol Pablo, hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Dice, habían personas quizás hablando del día del Señor y estableciendo quizás cosas, por ejemplo, de que cuándo acontecerían estas cosas, cuándo se manifestaría, cuándo vendría el Señor. Y Pablo está escribiendo a los de Tesalónica de que no se turben ni se dejen mover fácilmente, porque ya él le había hablado de estas cosas. ¿Qué le había escrito? De que el Señor no se manifestaría, de que la venida de Jesucristo no se efectuaría hasta que se manifestara el hombre de pecado. Entonces también él está diciendo, pero hay quien al presente detiene de que el hombre de pecado se manifieste, hasta que a su vez lo que lo detiene sea quitado de en medio. Entonces, cuando sea quitado de en medio, lo que está impidiendo que se manifieste el hombre de pecado, que es quien nosotros entendemos como el anticristo, cuando lo que lo detiene sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Ahí hay unos detalles y unos pasos que hay que notar porque son muy importantes. Dice, se manifestará el hombre de pecado, pero antes de que él se manifieste, hay quien lo detiene. Tiene que ser quitado de en medio para que se manifieste y luego viene la venida del Señor Jesucristo, según lo que Pablo establece en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Gloria al Señor. Bueno, este es uno de los temas que más ha concurrido en la mente, en el corazón de los hombres. La pregunta que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y hablando de esto y hablando de lo que dijo el hermano al leer en 2 Tesalónica y hablando de que antes de que todo esto acontezca se tiene que manifestar ciertos acontecimientos, no lo que habla San Mateo 24, porque yo siempre he considerado que San Mateo 24 habla más de señales, porque una señal es algo visible que te indica que algo se aproxima. Y es por eso que San Mateo 24, cuando dice que cuando venga todas estas cosas, dice que todo esto será principio de dolor. Así es. Dando a entender que ese no es el final, sino que vienen cosas peores. Así es. Entonces, cuando nosotros leemos escrituras como esta, el apóstol Pablo advirtiéndole a la iglesia de los Tesalónicas en la preocupación que había en los tiempos tesalónicos, era en la mente con relación a la venida de Cristo. Y el apóstol Pablo, al comenzar esta carta, comienza diciéndole, porque parece ser que, señores, como en aquellos tiempos y como en estos tiempos y los tiempos venideros, Claro. siempre vendrán personas diciendo lo contrario, Claro. y tratando de confundir al pueblo. Por eso él le dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, hermano, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se turben, Así es. dando a entender, advirtiendo a la iglesia, que la iglesia no se puede turbar. Mire, los tiempos que estamos viviendo, ya se han pronosticado muchos acontecimientos, que ya esto es el fin, que ya esto, que ya lo otro. Hermano, nosotros tenemos que entender que hay todo lo que Dios estableció en la Biblia va por parte. Claro. Una cosa se tiene que ir cumpliendo al pie de la otra. ¿Es así? Tremendo, tremendo. Wilkie. Amén, amén. Dios nos bendiga. Amén. Agradecemos la infinita misericordia del Señor con nosotros. Y yo corroboro en este punto con el pastor y con nuestro hermano Michael. Realmente cuando Jesucristo habló en Mateo 24, que Él fue el que habló, el Hijo de Dios, dando señales, como dice el pastor. Realmente Mateo 24 habla de señales, de cuáles cosas van a acontecer. Y realmente el apóstol Pablo, en esta ocasión, él escribió a los hermanos en Tesalónica y le dijo, mire, si ustedes entienden algunas cosas, no se turben, porque voy a un punto, como dijo el hermano Michael ahorita. Lo importante de todo esto, primero es analizar la palabra. Así es. Lo segundo, hacerle entender a la persona que no importa una cosa o la otra. Usted me dirá, ¿cómo así va una cosa a la otra? No, porque lo importante es que nosotros estemos unidos primeramente y luego entonces entregarnos al Señor completamente. Porque el apóstol Pablo le estaba diciendo aquí a los hermanos, él estaba hablando porque parece ser que estaban turbados. La mente de ellos estaba turbada, preguntándose primero cuáles son las cosas que van a acontecer, qué yo debo hacer, cómo me doy cuenta cuando Jesucristo vaya a venir. ¿Por qué? Porque el ser humano, aunque muchas veces está lejos de los caminos del Señor, entiende que tiene que venir al Señor. Y aun cuando está en los caminos del Señor, quiere hacer las cosas de vida para poder salvarse. Y entendiendo el apóstol Pablo que ellos estaban turbados, entonces él escribió esta carta y le escribió estas palabras, desglosándole que debe acontecer primero esto, el hombre de pecado debe manifestarse, pero antes de que se manifieste debe ser quitado algo
para que Él pueda manifestarse. Y luego entonces ese hombre de pecado se va a manifestar. Correcto. De tal manera que dice la Biblia que es un hijo de perdición que se sentará en el trono. Oiga bien, hermano, hasta dónde la Biblia habla, hasta qué lugar, hasta qué punto la Biblia está hablando. Y el apóstol Pablo le está desglosando a los hermanos, dándole a entender que lo más importante es que estén bien con el Señor. No se turben. Como dice el pastor, todo lo que está en la Biblia debe acontecer. Amén. Y escúcheme ese punto, mire, en una ocasión yo estuve conversando con unos hermanos porque dijeron, mira, va a acontecer esto con la iglesia, y yo me eché a reír y dije, qué bueno que pase. Y me dijeron, varón, pero como que está raro que usted siendo cristiano, usted se alegre que pasen esas cosas. Yo dije, mira, lo que pasa es que si, mientras no haya pasado esto, entonces probablemente muchos cristianos pueden desfallecer. Su fe puede fallar. Porque si no acontece lo que dice la Biblia, usted prácticamente puede ser que no crea en nada. Pero si usted ve que aunque es malo para la vida humana, lo que está aconteciendo, usted dice, bueno, realmente lo que dice la Biblia se va a cumplir al pie de la letra, pues Jesucristo realmente viene por segunda vez. Tremendo. Yo quiero leer, dice Primera de Tesalonicenses, pero quiero primero tomar aquí el encabezado que dice, el periodo de la tribulación es llamado el día del Señor. El periodo de la tribulación es llamado el día del Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre Destrucción repentina. sobre ellos destrucción y repentina. O sea, está hablando de cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Dando a entender, la iglesia de Jesucristo estará aquí en la tierra. Estoy haciendo una pregunta. Bueno, ¿Estará aquí? ¿puedo responderla? Claro. Fíjense algo. El periodo ahí está hablando del periodo del anticristo. El periodo del anticristo va a tener dos etapas, 3 años y medio y 3 años y medio. Según se cree que los 3 años y medio primero, dice, según el texto, el versículo, serán 3 años de paz y seguridad en el mundo entero. Ajá. Serán 3 años y medio de paz y seguridad en el mundo entero. Cuando el texto dice, entonces vendrá destrucción, es porque entonces aparecerá la otra cara del anticristo, que es cuando él comenzará a querer acaparar la atención de los que son el sistema religioso. Okay. Cuando él le caiga atrás del sistema religioso, entonces es ahí donde en esa segunda etapa tiene que aparecer Jesucristo. ¿A qué? ¿A buscar la iglesia? No. Ya la iglesia hace rato que se haya ido. Recuérdate que después que la iglesia parta de la tierra, aquí quedará una parte de Dios. Desátame eso, Terrible. Michael. Desátame eso. Quedará una parte de Dios. Terrible. Y que esa parte de Dios tiene que son guardadas. O sea, usted me está diciendo, una vez que la iglesia es levantada, Sí. Quedará una parte de Dios aquí en la tierra. O sea, pero no de la iglesia. ¿cómo una parte de Dios? Explícame cómo una parte de Dios. No quedará una parte, quedará una parte de Dios. Recuerda que Israel es el pueblo de Dios, Ajá. no el pueblo de Jesucristo. Porque Jesús, dice la Biblia, a los suyos vino, más a los suyos no le recibió. Sí. Ellos negaron a Jesucristo. Ujú. Pero Israel ama a Dios. Israel es salvo por promesa. Nosotros somos salvos por gracia. Por gracia, claro. Entonces, cuando yo digo que quedará una parte de Dios, quedará la parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham, su pueblo, Israel. Israel será por la cual Jesucristo tendrá que volver a la tierra, no por segunda vez, porque por primera vez,
por primera vez. Exacto. O sea, cuando digo segunda En su vez. venida gloriosa por primera vez. Sí, por primera vez, su venida gloriosa. Es ahí donde Él viene, pero no a buscar la iglesia, porque ya la iglesia ya se fue. Porque recuérdense que la manifestación del rapto de la iglesia no es una manifestación visible, sino es como dice el texto, como ladrón en la noche. Él viene de noche y levanta a su pueblo y se lo lleva. Al otro día, cuando tú despiertas, te va a dar con la sorpresa, sepulcro abierto. Aviones que iban con cristianos cayeron en la superficie del mar. Y todo esto. Entonces significa que estos acontecimientos serán al otro día, como dicen por ahí, un acontecimiento mundial. Y entonces ahí viene un ay. Entonces, cuando yo dije que Él viene por su otra parte, es porque Jesucristo tiene que volver ahora por el pueblo de Dios, que es Israel. Ok, Amén. tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasará o qué pasa con los que se quedan en la gran tribulación? Amén. Michael, ¿qué pasa con los Amén. que se quedan en la gran tribulación? No sé si Michael quiere contestar Sí, o Wilkin la quiere contestar. Voy a hablar algo. Está caliente. No, sí, no, Bueno, deja el hermano hablar. Está caliente, no sé quién la quiere agarrar. Yo concuerdo con lo que el pastor explicaba, porque hay que saber diferenciar lo que es el rapto de la iglesia Sí. y la venida de Cristo. Que ahí es que hay mucha confusión. Hay mucha confusión ahí. ¿Qué es Sí. el rapto y qué es la venida de Cristo? Cuando Cristo venga con gloria, su venida gloriosa de la que habla la Biblia, Cristo viene a poner orden en el mundo, matando al hombre de pecado con Ok. el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, como lo dice en Tesalonicense, y viene a establecer su reino. Porque hay algo que dentro de todo lo que estamos hablando no podemos obviar, que son las bodas del Cordero, que según lo que tenemos entendido son 7 años de boda, Ajá. los cuales equivalen al mismo periodo en el cual el anticristo va a estar manifestándose aquí en la tierra. Entonces, ¿qué hay que entender con la tribulación o la gran tribulación? ¿De dónde viene la gran tribulación? Bien. Porque la gran tribulación, donde hemos estudiado y hasta donde hemos entendido, son juicios que vienen de Dios sobre la tierra. La gran tribulación, no el anticristo. ¿Por qué no el anticristo? Porque es que el mundo ama lo que es suyo. Y la Biblia, claro, lo establece. La gente cree que el anticristo va a llegar a sembrar terror en la tierra. Y las personas están equivocadas en esto, porque es que el mundo va mal al anticristo. Sí. El mundo lo va a ver como el líder que ellos necesitaban y el líder que el mundo necesitaba para establecer paz. Por eso es que cuando vemos en Apocalipsis lo presenta como el que sale en un caballo blanco y se le dio autoridad y salió venciendo y para vencer. Pero viene representado en un caballo blanco y con un arco sin flecha, representando que es paz que él va a traer, pero al final todos entendemos que es una falsa paz que él le va a mostrar al mundo y a la vez para llegar a donde él quiere llegar, porque es que ya la iglesia se fue. Entonces, ¿qué queda? Como decía el pastor, queda una parte de Dios. ¿Qué parte de Dios queda? El pueblo de Dios. Entonces, él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No es que él se va a congraciar con los católicos, No. ni con mormones, es que él no se congracia con nadie que se le rinda culto. Él va a llegar y va a establecer un mundo porque Su gobierno. sí. ¿Qué es necesario? Por eso hablan de un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. Se habla de que el anticristo va a tener poder sobre los 3 poderes que por ahora prácticamente rigen el mundo, que es el político, el económico y el religioso. Y en este mundo que vivimos actualmente se ha vendido, se ha dado una idea de que la religión divide. Porque como cada quien piensa diferente, eso crea división. Para él unificar al mundo, entonces él va a vender un mundo sin religión. No adoren a Dios, no adoren a nadie, pero va a ser una excepción. ¿Por qué? Porque que la Biblia habla de un pacto que él va a hacer con Israel. O sea, porque él viene a traer paz. Sí, exactamente. Viene a traer seguridad. Entonces, para que ese pacto con Israel pueda tener función, es necesario que haya paz en el Medio Oriente. Porque el Medio Oriente es donde siempre ha estado el enfoque de la inseguridad, por todo el terrorismo y por todo lo que se vive. Cuando él haga paz,
con Israel y sus enemigos de alrededores, ahí que establece la Biblia que vendrá destrucción repentina, porque se confiaron en el anticristo, que es el hombre inicuo, el hijo de perdición y un hombre de mentira, y se confiaron en él. Sí. Ok. Hay una pregunta en el aire. Sí. Amén. Oigan Hay una esto. pregunta. Oigan esto. ¿Por qué tú crees que se llama anticristo? ¿Y por qué es que tiene que manifestarse como el anticristo? Aquí viene algo claro. ¿A quién espera Israel? Israel espera al Mesías, al Cristo que había de venir, al Mesías. Él viene con toda la característica de Cristo, toda. Profeta. Dice que va a haber un profeta, dice que hay uno que va a sustituir hasta el Espíritu Santo, porque va a hacer milagros. Dice que en un momento dado, habla Apocalipsis, que fue herido y que ese espíritu que salió lo sanó, lo levantó. Entonces, la pregunta que el rey hace con relación a lo que dice Tesalónica, con relación a lo que es el gobierno de paz que viene sobre el mundo, señores, nosotros tenemos que entender que ahora mismo las Naciones Unidas, el mundo entero, hay una preocupación. Y bien lo dice la palabra cuando habla de la guerra. La guerra lo único que trae es desorden, hambre, trae enfermedad y trae todas esas cosas. Esta guerra que ahora mismo es la guerra entre Ucrania y Rusia, es una de las guerras que son dos países, ¿verdad? Pero que el mundo entero está enfocado en esas dos naciones. Porque de esa guerra, señores, se está pronosticando una hambruna mundial. Tanto así que los alimentos van a escasear producto a esa guerra. Entonces, ¿para qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite la guerra y todas esas cosas? Porque está establecido en la palabra de Dios. Y todo esto tiene que acontecer porque esto es lo que va a abrir escenario a la paz mundial. Y entonces, ¿por qué dicen que la iglesia tiene que estar preparada? Porque en cualquier momento que se diga todas estas cosas estén ya por suceder, Dios tiene que sacar a su pueblo de la tierra. Por eso es la pregunta. ¿Qué pasa con los que se quedan en la gran tribulación, Wilkin? Desciframe eso. ¿Qué Amén. pasa? Amén. Yo corroboro en un punto con el pastor y en un punto con el ministro. Ok. Pero hay un punto que el pastor dice que yo no corroboro. Fácilmente, si nosotros leemos el libro de Colosenses, capítulo 3, vamos a leer a la altura del versículo 10 y el 11. ¿Pueden buscarlo? Sí. Colosenses, capítulo 10. Sí, amén. Dice la palabra, y revestido del nuevo, Ajá. el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El 11, donde más me impacta, dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Usted me diría, hermano, ¿por qué usted citó este versículo, este pasaje bíblico? Cuando el pastor dice que hay una parte de personas que después que venga el rapto, hay una parte de personas que se quedan, que cuando Jesucristo vuelva en su majestad gloriosa, no es a buscar la iglesia, dice el pastor, sino que a buscar al pueblo de Israel. Aquí el pastor me está diciendo que la parte que se va a quedar Ajá. son los israelitas, que se va a la iglesia, pero que se va a quedar el pueblo de Israel por su desobediencia. Perfecto. Pero si nosotros nos ponemos a analizar en este versículo bíblico, nosotros somos todos israelitas. Porque la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todo el que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Hijo de Dios. Sí sabemos, como dice el pastor, el pueblo de Israel, sí sabemos que es el pueblo de Dios. Yo corroboro con el pastor ahí. Realmente es que sí. Israel es la niña preciosa del Señor. Pero ¿qué sucede? Cuando el Señor viene y el pueblo de Israel no lo acepta a Él, no lo acepta como hijo de Dios,
sino que incluso vemos en estos días que hay un señor llamado, no recuerdo que es Yahu Ben-Avi, y que a ese señor sí lo han aceptado. Dice que lo ungieron como rey de Israel. Escúchame esto, hermano. Lo ungieron como rey de Israel, diciendo que él es el Mesías que ellos estaban esperando. Escúcheme. Cuando la Biblia habla de que el hijo de perdición se sentará en el trono, el hermano ahorita dijo que el anticristo hará alianza con Israel. No, él no hace alianza con Israel. Es que él es de Israel. Él es del pueblo de Israel. Por eso se llama el hijo de perdición. Porque los que son llamados hijos, bíblicamente, son las personas descendientes de Israel, no gente extraña, no lo que nos llamábamos anteriormente gentiles. Tú dices que el anticristo nace de Israel. De Israel, varón. Es de Israel que De viene. Israel es que nace, por eso es que se sienta. Los israelitas son tan celosos con lo de Dios, hermano. Mire, aunque es un celo enfermizo y es un celo equivocado que lo tienen los israelitas. Usted me dirá, ¿por qué, ministro? Mira, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, la Biblia establece que había un joven llamado Saulo, que fue instruido bajo los pies de Gamaliel en el judaísmo. Las personas que eran del judaísmo perseguían a los cristianos hasta matarlos. Oye, el celo tan profundo que tenía el judaísmo con los hijos de Dios realmente. Usted dice, ¿cómo los hijos de Dios realmente? Porque en una parte de la Biblia dice que en otro tiempo Dios habló a los hombres a través de los profetas, pero que después envió a su hijo, a su esencia, a su espíritu, para que todo el mundo lo escuchara a él. Por eso que Jesucristo dijo, ustedes escucharon que fue dicho esto, esto y esto, más yo le digo que esto es así, así, así. El Hijo de Dios. Nosotros no podemos descartar, yo no descarto el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento sabemos que fue escrito para un pueblo, pero ¿qué sucede? Como este pueblo no escogió a Dios, entonces nosotros hoy en día tuvimos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Ahora bien, con la pregunta que usted me dijo, ¿qué pasará con las personas que se queden en la gran tribulación? Mi entender es sencillo, mi entender es fácil. La Biblia dice que muchas personas se van a entregar, unos a otros se van a entregar. La gran tribulación no va a ser fácil, hermano. No va a ser fácil. Tanto así que yo no quisiera pasar por ahí, varón. De verdad. Porque Jesucristo dijo, mira, es una tribulación, por eso se llama gran tribulación. Es una tribulación, o sea, de tal inmensa, por eso se llama gran tribulación. Más grande que todas las tribulaciones que han pasado. Por eso se llama gran tribulación. Dame contestarle la pregunta, Reinaldo, porque Reinaldo Sí, está yo quiero- esperando la pregunta hace rato. Yo quiero contestar. Apocalipsis 1:7. Ahí está la pregunta, la respuesta. He aquí, viene con la nube, y todo ojo le verán, y los que le traspasaron, todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Significa, Rey, que hay del que se quede aquí. Dice que hará lamentación. Habrá un crujir de dientes. Y Apocalipsis 6 habla que los reyes, los grandes, los príncipes se meterán en la peña y le dirán a la peña, cáenos encima, mátanos. Y dice que la muerte huirá. En ese tiempo, hasta la muerte va a huir, varón. Hasta la muerte le va a coger su rumbo. Amén. Se va a esconder Amén. en ese tiempo. Amén. Amén. Suelta la máquina. Yo voy a responder la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? Mira, hay algo interesante y es que nosotros no podemos separar lo que es la iglesia de la gracia y el pueblo de Israel. No podemos juntarlo No. porque no son lo mismo. No es lo mismo. Si bien ahora mismo estamos lo que es en el tiempo de la gracia. O sea, tú estás... Dios tiene su promesa para Israel. lo que dice Wilkin acá, porque Sí, Wilkin Dios dice tiene- que nosotros somos Sí. israelitas. Dios Amén. tiene su promesa para Israel. Dios tiene su promesa en este tiempo en el pacto de la gracia. Ajá. Por eso Pablo dice, y no ha hecho partícipe de un mejor pacto. ¿Qué quiero expresar con esto? ¿Por qué yo te digo? Porque como te explicaba, cuando hablamos de la gran tribulación se hablan de los juicios de Dios sobre la tierra. Y el Señor le dice a la iglesia en Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué está diciendo? Que vendrá sobre el mundo entero. ¿Cuáles son los juicios? Podemos verlo en Apocalipsis
cuando nos hablan de los toques de trompeta, que nos hablan de todas las cosas que van a acontecer en ese momento. Y nosotros debemos de entender que los juicios son tan fuertes que ahí es lo que expresa la palabra, que hasta los reyes de la tierra no van a tener ni cómo esconderse en sus grandes búnkeres, ni todo el que le dio la espalda a Dios va a tener cómo refugiarse. Por eso es que le dirán a los montes, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está, de la ira del rostro de aquel que está sentado en el trono. Entonces, ¿qué va a pasar con los que se queden? Lo que describe la Biblia en Apocalipsis. Yo quiero hablar otra cosa, quiero aclarar algo. Ajá. Cuando nosotros hablamos del pacto que va a ser el anticristo, que va a confirmar con el pueblo de Israel, lo podemos corroborar en Daniel capítulo 9, verso 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, que es lo que entendemos como el primer periodo, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones, porque es que luego es que él le va a mostrar a Israel la otra cara que él tiene. Al final de los 3 años y medio, y estamos hablando de Israel, la nación de Israel, donde se va a construir el tercer templo, que son otras cosas que no debemos de obviar. Porque hay un templo que Israel se va a construir. ¿Por qué? Porque ellos todavía siguen esperando al Señor, a su Mesías. Siguen esperando. Por eso Israel, lo que siempre ha anhelado y lo que siempre han querido esos varones judíos es volver a ofrecer sacrificio a Dios. Y al Señor, oye, y aquí dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando, te dice un proceso, hará pacto con muchos. Luego te dice, a la mitad de la semana hará cesar el pacto, que es lo que entendemos como 3 años y medio. Luego te habla de un proceso de la muchedumbre de las abominaciones, que son lo que entendemos como los próximos últimos 3 años y medio. Y luego dice, entonces, hasta que venga la consumación. Cuando se habla de consumado en la totalidad de lo que ya se ha profetizado o se ha dicho que va a acontecer, cuando se consuma y se dé por hecho lo que está determinado, dice, entonces lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Los juicios que ya se han determinado sobre el desolador se van a derramar cuando se consume todas estas abominaciones y toda esta desolación que va a acontecer. ¿Por qué desolación? Porque cuando él se venda como el Mesías, porque Israel está esperando su restauración. Todavía. Cuando va a llegarle un líder, que llega un líder que automáticamente lo hace estar en paz con sus enemigos y que nadie se meta con este pueblo, entonces él se vende como ese gran libertador o ese gran restaurador que ellos están esperando. Cuando a la mitad de ese tiempo él revele su verdadero rostro, entonces ahí es que Dios dice, los que estén en la azotea no desciendan abajo y el que esté en el campo no vuelva atrás. ¿Qué él te está diciendo? Salgan de la ciudad. Y ahí es que también acontecen ciertos acontecimientos que revela Mateo 24. Porque una de las cosas y de lo interesante de Mateo 24 es que hay que ver a quién está dirigido Mateo 24. Porque en mucha parte, o en mayor parte, Mateo se enfoca, cuando Jesús habla, se está enfocando directamente a la nación de Israel. Y para uno poder entender un suceso tanto como otro, debemos de tener claro a quién el Señor se refiere. ¿Qué es el rapto? ¿Qué es la venida del Señor? ¿Y cómo se manifestará el anticristo? Y todo lo que rodea en sí a Israel. Por eso Israel, para los tiempos finales, Israel es un reloj profético o es un punto de referencia para nosotros poder situarnos bien en cuanto a los tiempos y a los procesos. Es decir, para terminar esta parte, el pueblo de Israel va a estar en la gran tribulación. Habla de una abominación desoladora en la cual la ciudad de Jerusalén va a quedar desierta. Cuando el anticristo se revele y revele quién es él, la ciudad